Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Como le comentaba al inicio del programa, muy emocionado el día de hoy de tener la oportunidad de hablar con Juanes acerca de este proyecto en particular, porque es más que un disco, creo yo, es un proyecto, es todo un concepto. Juanes, me da mucho gusto de verdad tener la oportunidad de platicar contigo hoy en especial acerca de Mi Origen. querido Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo Encantado estás? de verte. Salud para ti, para toda la audiencia ahí en México y bueno, feliz de estar aquí presentando pues este proyecto, como tú lo dices, porque es más que un álbum al final, es un álbum con un documental que se llama Origen y que habla de este recorrido por las canciones en mi vida desde este momento hacia la infancia, como esa madurar hacia la infancia y volver a recordar esa parte de la esencia de la que hago parte, ¿no? Así es. En el documental, Juanes, ayer tuve la oportunidad de verlo. Me encantó, por cierto. En el documental prácticamente cuentas toda la historia de este concepto Origen. Sin embargo, yo quisiera saber de dónde viene la idea de presentar un concepto como este en el momento en que además te encuentras tú como artista en tu carrera. Pues Javier, mira, yo creo que esto tiene muchos años atrás, porque siempre desde que estaba en el colegio y en la universidad y con los amigos, de hecho, después de varios de los conciertos que hacíamos, a veces sacábamos la guitarra y nos poníamos en el camerino, pues sí, a guitarrear, a cantar estas canciones como de parranda. Y digo que fue hace 2 o 3 años estábamos en España en un show en Marbella y estábamos en el camerino emparrandados cantando Julio Jaramillo, Gardel y de repente dijimos, hey, ¿por qué no hacemos un disco de covers? Y ahí comenzó como esa semilla a florecer hasta el año pasado que finalmente me pude juntar pues con Sebastián Cris, que es un gran amigo, productor, ingeniero argentino, y coprodujimos juntos este álbum que toma 12 canciones, digamos, muy icónicas de la cultura pop latinoamericana, desde los años 40, 50, 60, 70, 80 hasta los 90. Y realmente ha sido un placer inmenso, no solamente hacer el álbum, obviamente la música es lo más importante, sino también haber tenido la oportunidad de hacer un documental contando la historia, invitando a los personajes que las compusieron y yendo un poco más allá, digamos, en la parte creativa, ¿no? Así es. Esto es más que un disco de covers, Juan. Sí, señor. Esto es mucho Exacto. más que un disco de covers. Esto también nos da la oportunidad a nosotros, a tu público, a tus seguidores, a los que amamos tu música, de sabernos quién en realidad es Juanes o por qué Juanes es así. Porque haces a través de esta especie como de homenajes un recorrido por la música que a ti te ha marcado, por la música que le ha dado estilo a la música de Juanes. Y esto es sorprendente porque además lo haces desde una perspectiva muy tuya, ¿sabes? Por eso digo, no es un disco de covers, porque es un disco en donde estás reversionando canciones que a ti te marcaron en tu carrera. Y esto te debe de hacer sentir, entre otras cosas, muy orgulloso, Juanes. Sí, sí, estoy muy feliz, la verdad. Fue un proceso muy bonito porque, como te decía al principio, yo creo que el solo hecho de recordar estos momentos y de alguna manera de ponerme un vestido de otro artista, de otro compositor, de otra canción a mi medida, Sí. fue realmente gratificante. Generalmente hago mi música, hago mis canciones y la presión encima de tener que hacer tu música, en este caso era algo más divertido, como si fueras un actor reinterpretando versiones que obviamente tratamos de alejar lo más que pudiéramos del original y acercarla a mi lenguaje. Sí. Por eso, digamos, la percusión colombiana, el Caribe, el rock, son elementos importantes durante todo el álbum, pero al final es como apropiarse de estas canciones y volverlas, sí, como si fueran mías, aunque no lo son, ¿no? ¿Entiendes? Es un homenaje realmente para esos personajes y cómo han influenciado mi vida y cómo me han acompañado en momentos de alegría, de Sí. tristeza, durante tanto tiempo, como a todos nos pasa cuando escuchamos las canciones, ¿no? Además, me imagino que fue muy divertido, ¿no? Porque Total. regularmente para los músicos, pues, o sea, los músicos no dejan de ser ellos mismos, al contrario, luchan constantemente por ser ellos mismos, ¿no? Por Así es. imprimir un estilo, por marcar un estilo y con este estilo estarse reinventando constantemente. Pero tú en este documental, en este concepto, te diste la oportunidad
de sí, seguir siendo tú, pero interpretando a otros Juanes de otras épocas. Viajaste por el Sí, tiempo, ¿no? Te caracterizaste de acuerdo a la época, de acuerdo a la versión de la canción, en fin, esto es un lujo también. sí, definitivamente fue algo muy divertido de hacer también en esa parte, ¿no? El documental, por ejemplo, queríamos, además de la música, poder hacer un homenaje a momentos icónicos de la música en la televisión. Por eso buscamos la primera vez que que los Beatles, por ejemplo, fueron al show de Sullivan en Estados Unidos, que los Rolling Stones fueron al show, al Top of the Pops, y estos imágenes icónicas de la música y de la televisión, y buscamos eso, los 60s, los 70s, los 80s, entonces nos pusimos realmente en la película, el cambio del cabello, de la vestimenta, de la barba, de la manera como las tomas se hacían en esas épocas, cómo se editaba, en fin, o sea, nos fuimos realmente en serio como a reproducir estos momentos para darle vida a este documental y obviamente tener la participación de Fito Páez, de Joaquín Sabina, de Juan Luis Guerra, de Ziggy Marley, en el momento justo donde ellos escuchan la canción por primera vez. Entonces fue emocionante. Sí, yo creo que es de lo más emocionante del documental, sin duda, ver esta interacción que tú tienes con los artistas que has mencionado, que para ti pues han sido influencia, porque también deja ver esto que es una característica muy tuya, Juan, es tu sencillez, tu manera tan simple, y lo digo en un término positivo, de ver tu música y de lo que haces, ¿sabes? Verte disfrutando a ti, haciendo música de la gente que a ti te influyó, es algo que se agradece mucho en este documental, Juan. Muchas gracias, Javier. Hablando de las versiones, hay un par que quiero destacar. Primero la de Bob Marley. Me pareció extraordinaria, de verdad. Y lo digo así porque me imagino que representó todo un reto, Juanes. Poder reversionar un clásico como ese de alguien como Bob Marley, de verdad, híjole. Sí. Sí, bueno, imagínate que hay algo muy particular con esa canción de Could You Be Love, porque nosotros la habíamos tocado durante muchos años en shows en vivo. De hecho, una vez en un festival en México tocamos esa canción con Ziggy Marley, literal. O sea, y Ziggy Marley canta igual o mejor que el papá. Realmente es muy clavado en el tono de su voz. Cuando yo miraba a Ziggy Marley al lado, parecía que estaba realmente cantando como Marley. Era muy loco esto. Cuando decidimos hacer la versión de Could You Be Love, pensamos irnos, como te decía ahorita, lo más lejos posible como de la original, y terminamos haciendo algo mucho más tribal, minimalista absoluto, casi que es la batería, percusión, bajo, la guitarra y ya. Y era arriesgado, ¿no? Porque digamos, lo correcto, lo lógico sería hacerlo como es originalmente, que es de hecho muy comercial, pues muy, ¿sabes? Sí. Pero aquí nos fuimos en una parte más riesgosa y al final nos gustó mucho más así, y me siento pues agradecido. Bob Marley es un personaje que amo, ¿me entiendes? El reggae, el ska, Jamaica, todo lo que ha tenido que ver esta música y esta influencia de él sobre la música en general mundial ha sido muy importante, y sobre todo como el reggae, el vallenato, la música huasca son tan similares entre sí, es que es tan cercano, y solamente cuando puedes tocar uno un ritmo y el otro, te das cuenta que todo converge en algún lugar, es como esa conexión y todo hace clic, y por eso realmente para mí es tan importante también esta música, ¿no? Puede ser mi favorita, Ajá, de todo el disco. Gracias, esta, de verdad. Gracias. Hay otro par que me llama mucho la atención, sobre todo por qué decidiste hacerla de esa forma. Estoy hablando de Y nos dieron las 10 de Joaquín Sabina, que para ti es un artista que es todo un referente, con el que además tienes una relación como muy cercana. ¿Por qué elegiste esta canción de Joaquín Sabina, siendo una canción también que tiende hacia lo mexicano y que además no escatimaste en mostrar esa tendencia, ¿no? Utilizas mariachis, aparecen mariachis ahí. ¿No decidiste de repente, no pensaste escoger una canción que representara más a ese Joaquín Sabina español? Pues bueno, mira que lo bonito, digamos, de este álbum es como las canciones yo las escogí realmente porque me habían afectado positivamente, es decir, porque la escuchaba con más frecuencia por alguna razón en Colombia, o amigos que siempre la ponían. Y cuando yo conocí a Joaquín hace 12 años que hicimos el MTV Unplugged, que él vino, yo me quedé enamorado de este personaje. Luego a través de la música de Drexler y de otros personajes letristas increíbles, cada vez me enamoré más de Joaquín. Yo realmente conocí la música de Joaquín de verdad en el año 2000. Yo había conocido Serrat y más para atrás, pero a Joaquín no tanto hasta el año 2000.
Y yo creo que más como por amistades música que sonaba, y esta canción en particular, la historia me encanta. Y si te pones a pensar, es una letra extensa, larga la historia, porque es lo que Joaquín hace en esas historias que cuenta. Pero en la armonía misma de la canción original de él ya está impregnado de esa armonía mexicana. Realmente parece una canción mexicana. Sí. Entonces eso fue lo que nos llamó la atención y decidimos pues llevar, digamos, el mariachi, pero ponerlo en un contexto totalmente diferente, digamos, a como se usa normalmente, ¿no? Entonces le pusimos distorsión, más compresión, lo pusimos más lejano en la mezcla para que tuviera como ese elemento como viejo, ¿me entiendes? Como vintage de la grabación. Y la verdad es que nos encantó y Joaquín es, bueno, es que ese es un personaje muy brillante, la verdad. Yo lo admiro mucho, Sí, sí, sí. y además la química que tienen entre los dos, Sí, sí, ha sido muy traspasa la chévere. pantalla y las canciones también. Dos canciones más, Bilirrubina, que bueno, sabemos la canción que es, me imagino que para ti también representó un gran reto, lo dejaste ver ahí en el documental, sobre todo cuando se la pusiste a Juan Luis Sí, Guerra, que se ve que es muy pues, minucioso con el tema de la música. Bueno, ahí lo explicas también, ¿no? Pero que él sí. mismo decía, oye, creo que con esta versión va a ser un renacer de esta canción, ¿no? Creo que le diste la Sí, vuelta por completo también a la bilirrubina de Juan Luis Guerra, y esto no es fácil, Juanes. sí, bueno, ahí con Juan Luis, imagínate, para mí Juan Luis es como el hermano mayor, digámoslo así, de la música. Ese señor es una eminencia y además es un tipo con un oído y una exquisitez a todo nivel. Siempre lo he admirado mucho, lo quiero demasiado y también era como arriesgado meterse con una canción como La Bilirrubina, pero bueno, lo que hicimos fue irnos, en vez de por el merengue, digamos, de Juan Luis, lo fuimos por el lado del ska, que de alguna manera resonaba más como en la parte más punk o más rebelde, digamos, que yo tengo, pero manteniendo el güiro y la percusión, digamos, latina en la canción. Y Sí. al principio, incluso cuando grabamos esta canción la primera vez, yo le cambié como los acentos, o sea, no la cantaba en síncopa como Juan Luis, sino que la cantaba las líneas como más extensas, un poco así para cambiar el vibe, pero no nos cuadraba. Así que volvimos otra vez a la original, digamos, llevando el güiro como la guía esencial de la música de Juan, y al final terminamos en este ska muy especial también que disfruté. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo sentado escuchando, viendo a Juan Luis escuchando su Se canción, vio, sí, por favor. se vio. Oye, tengo cualquier cantidad de preguntas después de haber visto el documental, de escuchar lo que estás haciendo con Origen, las versiones. Bueno, es muy poco el tiempo para hablar de un concepto así, Juanes, pero algo que también llama mucho la atención, porque no es muy seguido, es ver estas imágenes tuyas de tus inicios, pero estoy hablando de esas imágenes de esa primera comunión, con la Sí. guitarra en mano, con tu familia, con tus hermanos, ¿no? Eso es algo también muy rescatable de este documental que, repito, ayuda a entender quién eres y por qué tocas lo que tocas y haces lo que haces y tienes esta pasión por la música. Algo muy positivo, creo. Sí, Javier, bueno, yo creo que estas imágenes para nuestra familia, yo digo que gracias a mi hermano que siempre estaba con una cámara filmando estas cosas, porque si no yo no hubiera tenido la posibilidad de recordar ni siquiera cómo lucía o cómo era, ¿sabes? Momentos muy especiales de la infancia que solamente recuerdo porque los veo ahí, pero si no yo no recuerdo esos momentos. Y es hermoso ver esa unión familiar y cómo estábamos en ese momento con mi papá, con mi mamá, siempre alrededor de la música, una familia muy alegre, muy unida, en ese entonces de una inocencia, digámoslo así, que estaba a través de la música acompañada, ¿no? Entonces, creo que eso para mí también es muy valioso poderlo compartir con la gente y como tú dices, Javier, como que finalmente, de alguna manera, explicar un poco más de dónde vengo y por qué hago la música que hago. A veces la gente no entiende cómo puedo hacer una canción pop y después tocar rock, pero realmente es porque eso es lo que yo he sido, expuesto, digamos, a la música popular en la infancia, pero después a la música rock más adelante. Y hoy en día, de verdad que amo todo tipo de música, pero eso es difícil de decirlo solamente con palabras, ¿no? Entonces, Así cuando es. hago este tipo de cosas, pues es más fácil para los fans que entiendan un poco más. Por último, Juanes, cierro con esta pregunta que tú le haces a tus entrevistados, a tus homenajeados, que tiene que ver con el título de tu disco, El Origen. ¿Qué es para ti el origen? Bueno, para mí el origen se va para Colombia, se va para Medellín, y literalmente el centro de Medellín, porque ahí vivíamos en una casa que yo solamente salía de mi casa para ir al colegio y volvía del colegio a la casa, pero nunca tuve una vida, digamos, como en el barrio, jugando fútbol en la calle, porque era el centro de Medellín. Entonces tú salías y pasaba un bus y ¡pum! O sea, no podía salir de ahí.
Esa infancia, a pesar de eso, fue hermosa para mí. Ese es el origen mío. Las canciones, la guitarra, mis papás, mi pueblo, porque a pesar de que yo nací en Medellín, mi papá siempre y mi mamá nos llevaban a este pueblo que se llama Carolina del Príncipe, donde pasamos las vacaciones de toda nuestra infancia. Y ese fue como para mí el origen, el campo, los animales, la música, Medellín en sí, ¿no? Y uno siempre, tarde o temprano, regresa al origen, ¿no? Siempre. Los escritores lo hacen escribiendo un libro acerca precisamente de sus raíces. Los de a pie, pues bueno, tenemos nuestras formas también de regresar a nuestros orígenes cuando se necesita. Y bueno, tú con la música estás haciendo eso, regresando a tus orígenes, mostrando de dónde vienes y teniendo claro dónde vas, creo yo, Juanes. Sí, Javier, es muy particular lo que me pasa cuando yo cumplí 40 años. Sentía, digamos, como que yo llegara a un lugar en donde tenía que girar, ¿sabes? Como que llegaba como a una esquina, ¿no? Y giras. Siento que llegas, ahorita tengo 48, dentro de 2 años llego a los 50 y es como si de nuevo tuvieras que girar como en otra dirección. Es como si vas llegando por etapas en la vida y me parece bonito en este momento haber hecho este álbum porque a nivel, digamos, artista y concepto, digamos, ese de recordar la esencia me parece fundamental. De hecho, me ha dejado claro para dónde voy a seguir en los próximos años a nivel, digamos, artístico, sonido y cómo me siento como ser humano, como artista. Entonces, sí, es un momento muy, muy especial. De verdad que sí. Se nota y se escucha y se disfruta, que es lo más Gracias, importante. Javier. Juanes, te abrazo con cariño. Querido, igual, hermano. Muchísimo éxito, como siempre, con este concepto extraordinario que has creado. Gracias, hermano. Espero verte pronto y regresar a México pronto. Un abrazo y los quiero mucho. Te veo pronto, Juanes. Es Juanes, señoras y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.